Buenos días, continuamos en nuestra lectura de la Biblia, pidiéndole al Señor que tenga una revelación personal. De eso se trata la palabra de Dios, que llegue y ministre. La revelación ya está dada por el Espíritu Santo cuando dio estas palabras, esta palabra de vida, pero cada uno de nosotros nos habla de una manera personal y única. Estamos en el Nuevo Testamento, en el primer libro, que es Mateo, y entramos al capítulo 21. Mateo tiene 28 capítulos, ya estamos más allá de terminarlo, más de la mitad. Mateo 21, la entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, y un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entra en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes de qué estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó y, saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche a Betania. Se seca la higuera. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y al ver que una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. La autoridad de Jesús puesta en duda. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad lo hago. ¿El bautismo de Juan, de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir entonces con qué autoridad hago esto. Parábola de los 2 hijos. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos.
Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arredó el viñedo con unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de cosecha, mandó a sus siervos, los 2 labradores, para recibir de estos lo que correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Después le mandó otros siervos en mayor número que la primera vez, y también los mataron. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos entre otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que estos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que corresponde cuando llegue el tiempo de cosecha. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. ¡Wow! Demasiadas enseñanzas para reflexionar. Demasiados puntos en estas parábolas que Jesús ha hablado a los judíos, a quien fue presentado el reino de los cielos primero. Pero especialmente hoy vamos a hablar de algo que espero que nos hable a todos y nos ministre, y es la higuera. La higuera de la que acabamos de estudiar. Por lo general, esta higuera produce hojas y fruto a la vez. Como la higuera junto a lo que pasa Jesús ya tiene hojas, era obviamente de esperarse que también ya tuviera fruto para coger y para comer. Jesús maldice la higuera y la usa como una lección práctica para todos nosotros hoy. Promete fruto, mas no produce ninguno. Sacó la hoja, pero no dio fruto. La higuera se seca de inmediato. Este milagro se convierte en una oportunidad para enseñarnos, como le enseñó a los discípulos, acerca de la fe. La fe de ellos no solo podrá secar una higuera, dice Jesús, sino que podrá mover montañas. Y esa es la fe que nosotros debemos tener hoy. Muchos también creen que la higuera representa la nación de Israel, que manifestaba ser fructífera y en cambio no producía fruto. Al cabo de unos pocos días, el pueblo rechazaría al Mesías. Luego experimentaría el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque se secó. En el 70 años después de Cristo, al demoler los romanos el templo y apoderarse del país. ¿Estás siendo tú una higuera? Es la reflexión de hoy. Y hoy oramos mientras tenemos que creer. Hay tantas cosas que pasan alrededor del mundo. La guerra, los ataques en contra de Israel, las otras guerras en todos los países, incluyendo donde nosotros estamos y donde vivimos y de donde venimos. Los desastres naturales por el que oramos hoy, por las personas que ya están damnificadas y por los que podemos estarlo. Y hoy te pido que abras tus ojos y tus oídos espirituales y fortalezcas tu fe, a que todas estas cosas están escritas en la palabra. Y nuestra tarea y nuestro trabajo como hijos de Dios es creer que Él está haciendo su obra y la terminará en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este devocional. Perdónanos si hemos sido higueras, si hemos prometido ese fruto y no lo hemos dado. Ayúdanos, Señor, a que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo nuestra fe quede intacta, pero sobre todo esté fortalecida en ti.
Ayúdanos a dar ese fruto de tu Santo Espíritu: amor, gozo, benignidad, bondad, paciencia, dominio propio, humildad. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar y leer tu palabra, y te pedimos poder aprender mucho de ella y no ser nunca como éramos ayer. Estar en tu obra transformadora y de santificación. En el nombre de Jesús. Amén.